días vamos a describir el hueso coxal. El hueso coxal es un hueso plano que junto con el sacro y el otro hueso coxal van a conformar la pelvis. Se sitúa en el sujeto anatómico en la región más inferior del tronco. Para saber la posición anatómica del hueso coxal nos tenemos que fijar por un lado en el acetábulo, que nos tiene que quedar lateral, y por otro lado en la fosa ilíaca, que mira hacia medial. Por tanto, este hueso coxal sería derecho. Dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Tenemos la cara medial, la cara lateral, que vamos a comenzar describiendo. En la cara lateral nos vamos a encontrar de superior a inferior. Por un lado, en la región más superior, nos encontramos la fosa ilíaca externa, o también denominada cara glútea. Esta cara glútea va a estar dividida por las líneas glúteas. Encontramos desde las proximidades del ángulo anterior del hueso una línea glútea anterior que se dirige hacia el borde posterior del hueso. Y desde el borde superior del hueso, más vertical y dirigiéndose hacia la parte posterior de la escotadura ciática, nos encontramos la línea glútea posterior. Estas dos líneas dividen esta cara glútea en 3 zonas: una zona glútea posterior, una zona glútea media y una zona glútea antero-inferior. Estas zonas glúteas van a servir para la inserción de los músculos glúteos. En esta zona glútea antero-inferior encontramos una tercera línea glútea, que es la línea glútea inferior. Caudal a esta línea glútea inferior nos encontramos el surco acetabular. Si seguimos descendiendo nos encontramos el acetábulo. El acetábulo va a estar contorneado por un saliente que es el borde acetabular. Y este acetábulo va a estar formado en su interior por una zona lisa con forma cuadrilátera que se denomina fosa acetabular y que está circunscrita por una carilla semilunar. Esta carilla semilunar va a ser la zona articular, mientras que la fosa acetabular no es articular. En este acetábulo se pueden observar las uniones de los diferentes huesos, del ilion, del isquion y del pubis. Las escotaduras iliopúbica e ilioisquiática prácticamente no son visibles porque son pequeñas depresiones, mientras que la escotadura isquiopúbica presenta un relieve mayor y constituye, en este borde inferior del acetábulo, constituye la escotadura acetabular. Inferiormente encontramos el foramen obturado que va a estar formado ventralmente por la rama horizontal del pubis y la rama inferior del pubis, y posteriormente está formado por el isquion, por la porción vertical o cuerpo del isquion y la rama del isquion. El isquion, entre el cuerpo y la rama del isquion, se forma prácticamente un ángulo recto en donde encontramos una tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática. En este foramen obturado podemos encontrar un saliente a nivel de la rama del pubis, que es el tubérculo obturado anterior, y tenemos otro saliente a nivel en la región inferior a la escotadura acetabular, que es el tubérculo obturado posterior. La cara medial va a estar dividida en 2 zonas por una línea que se denomina línea arqueada o línea arcuata. Superiores a esta línea arqueada nos encontramos la fosa ilíaca, que va a estar ocupada por el músculo ilíaco. Posteriormente a esta fosa ilíaca nos encontramos una superficie irregular dividida en 2 zonas. Encontramos una superficie que es articular, que se denomina superficie auricular del coxal, que está destinada para articularse con la superficie auricular del sacro. Posteriormente a esta superficie auricular encontramos una gran tuberosidad, que es la tuberosidad ilíaca, que va a estar destinada a la inserción de los ligamentos sacroiliacos. Inferiormente a esta línea arqueada, lo que nos vamos a encontrar de nuevo va a ser el foramen obturado.
¿Vale? Si seguimos la línea arqueada, vemos que la región más ventral presenta un pequeño aplanamiento que se denomina pecten del pubis. Y si continuamos, encontramos la carilla articular para la sínfisis del pubis. Está destinada para articularse con la carilla articular del otro coxal y formar la articulación de la sínfisis del pubis. Encontramos la rama del pubis conformando este foramen obturado de nuevo y encontramos tanto la porción vertical o el cuerpo del isquion como la rama del isquion. Respecto a los bordes encontramos un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde superior está constituido por la cresta ilíaca, que va a presentar dos labios, un labio medial o interno y un labio externo o lateral. El borde superior finaliza en una prominencia que se denomina espina ilíaca antero-superior. Si descendemos por el borde anterior, nos vamos a encontrar una pequeña escotadura que no tiene nombre y encontramos otra prominencia que es la espina ilíaca antero-inferior. Seguimos descendiendo y nos encontramos con otra escotadura sin nombre. En el borde inferior no tenemos ningún relieve a destacar y en el borde posterior, si empezamos de craneal a caudal, nos encontramos que el borde superior y el borde posterior se unifican o tienen continuidad mediante una protuberancia que es la espina ilíaca postero-superior. Si descendemos, nos encontramos en este borde posterior con la espina ilíaca postero-inferior. Caudalmente nos encontramos una gran escotadura que se denomina escotadura ciática mayor o también denominada escotadura isquiática. La siguiente estructura que nos encontraríamos sería una eminencia que se denomina espina isquiática, seguida de otra escotadura de menor dimensión que la anterior descrita, que es la escotadura ciática menor. Y en este borde posterior ya nos encontraríamos a nivel de la tuberosidad isquiática. Y por último nos queda describir los ángulos, aunque en parte ya los hemos nombrado cuando hemos descrito los bordes. Tenemos un ángulo antero-superior constituido por la espina ilíaca antero-superior. Tenemos un ángulo antero-inferior constituido por el ángulo que se forma entre la rama horizontal del pubis y la rama inferior. Tenemos un ángulo postero-inferior formado por el ángulo que constituye la tuberosidad isquiática y para finalizar tenemos un ángulo postero-superior constituido por la espina ilíaca postero-superior. Cara medial, cara lateral, borde superior, borde anterior, borde inferior, borde posterior. Ángulo antero-superior, ángulo antero-inferior, ángulo postero-inferior, ángulo postero-superior. Fosa ilíaca, línea arqueada, pecten del pubis, carilla articular para la sínfisis del pubis, carilla auricular, tuberosidad ilíaca, foramen obturado, rama horizontal del pubis, rama vertical del pubis, cuerpo del isquion, rama del isquion. Cara glútea, línea glútea anterior, línea glútea posterior, línea glútea inferior. Surco acetabular, acetábulo, borde acetabular, fosa acetabular, carilla semilunar, escotadura acetabular, tuberosidad isquiática, foramen obturado, tubérculo obturado anterior, tubérculo obturado posterior. Espina ilíaca postero-superior, espina ilíaca postero-inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor.
espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior. La pelvis, que está conformada por ambos coxales y el hueso sacro, va a poseer tres articulaciones. Ventralmente tenemos la sínfisis del pubis y dorsalmente tenemos las dos articulaciones sacroiliacas. En la pelvis podemos distinguir un estrecho superior y un estrecho inferior. El estrecho superior va a estar delimitado por la línea arqueada y el promontorio del sacro, línea arqueada de cada uno de los coxales, el promontorio del sacro y la región superior de la sínfisis del pubis, de tal manera que la pelvis mayor va a estar constituida por las alas del sacro y las fosas ilíacas. Por su parte, el estrecho inferior de la pelvis está delimitada por el hueso coxis, que en este modelo carecemos de él, el coxis y las tuberosidades isquiáticas, teniendo o conteniendo en su interior el estrecho inferior de la pelvis.